Perfecto. Muy bien, bueno, muy buenas tardes a todas y todas las personas que nos acompañan. Van a notar que el chat y su posibilidad de audio y video está deshabilitada. Esto es por un tema de orden, porque tenemos más de 300 personas participando. Sin embargo, cuando el doctor Petri termine su exposición, vamos a habilitar por unos minutos el chat para que puedan realizar preguntas. Posiblemente no vamos a poder responder todas, pero por lo menos seleccionaremos unas 2 o 3 relevantes y atinentes al tema para que Denis pueda presentar. Entonces, de parte de ULACIT y de la Facultad de Ciencias Sociales, tengan todos una cordial bienvenida a este webinar de hoy sobre libertad religiosa en tiempos del COVID-19 a cargo del doctor Denis Petri. Denis es doctor en filosofía política de VU Amsterdam, es máster en ciencias políticas y máster en política comparada del Instituto de Estudios Políticos de París. Además es profesor en Maryland University y en Oxford y es director del Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina, que es una organización que está también coauspiciando este evento. En un contexto inédito como el que estamos viviendo en la actualidad, los límites y los alcances de los derechos humanos en general y hasta de las más básicas libertades civiles se encuentran pues en un punto de discusión o de cuestionamiento con respecto a conceptos bastante manoseados en la jerga y en la discusión pública, como lo son el bien común, la salud pública, la política pública, el interés social, entre otros conceptos de esta índole y que, como dijimos, cuestionan un poco los límites y alcances que siempre nos hemos planteado para los derechos humanos. Es por esta razón o por este contexto inédito que conversar y discutir sobre estas particularidades se vuelve importante y se vuelve importante abrir este tipo de espacios para cuestionarnos cómo están funcionando, cómo están operando, cómo los decision makers y los policy makers están tomando en consideración este punto de encuentro entre libertades y derechos humanos y estos conceptos de bien común, de salud pública, de política pública, etc. Así que con muchísimo interés en abordar este tema y en conocer qué nos dicen desde el Observatorio de Libertad Religiosa y desde la perspectiva de filosofía política, le damos la bienvenida y la palabra al doctor Denis Petri para que nos presente este conversatorio de hoy. Muchas gracias, buenas tardes, María José Iglesias. Quiero ante todo agradecer a la ULACIT, la Facultad de Estudios Sociales y su decana, la doctora María José Iglesias, y también la rectora de la ULACIT, la doctora Silvia Castro, por facilitar este espacio muy importante, y deseo de verdad felicitar a la ULACIT por brindar ese tipo de espacios, porque es una de las pocas universidades privadas en Costa Rica que realmente invierte recursos, invierte tiempo en temas sociales y temas relacionados con derechos humanos, que quizás no son tan comerciales como pueden ser otras carreras como la administración de empresas, que también muy importante, o las ingenierías, pero sí agradezco y quisiera como valorar el interés de la universidad en estos temas tan importantes. Bueno, entonces la libertad religiosa en tiempos del COVID-19. Voy a entrar directamente en materia y voy a tratar de ser un poco más breve para dejar más tiempo para preguntas, pero sí es imprescindible primero hacer como una introducción conceptual para que estemos todos en la misma página. Entonces, lo que voy a hacer en primer lugar es presentar un panorama general de la libertad religiosa,
a dos niveles, nivel conceptual, conceptual jurídico y conceptual politológico. Y luego voy a dar algunos ejemplos empíricos de dos regiones interesantes, Medio Oriente y América Latina. Y todo esto dentro de un marco comparativo internacional. Y luego voy a referirme a dos debates específicos que muestran en realidad la actualidad, la pertinencia de la libertad religiosa. El primero es el debate costarricense sobre la transición a un Estado laico, que de hecho también es un tema que creo que puede ser de interés para personas de otros países, como lo vamos a ver. Y el segundo tema es el efecto de las restricciones sanitarias para combatir el COVID-19 sobre la libertad de culto. Entonces, estos son como los tres temas que voy a abordar. Y sí, por favor, vayan apuntando sus preguntas para irlas contestando al final, si nos da el tiempo. Entonces, bueno, empezando directamente con el panorama de la libertad religiosa, el punto de partida realmente en el derecho internacional es el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y bueno, esto, algo que es muy importante es la gran influencia normativa de esta declaración, que desde luego ha sido ratificada, ¿no?, por todas las naciones democráticas del mundo y también bastantes naciones menos democráticas, y que bueno, tienen bastantes problemas para su aplicación. Y bueno, es una formulación que se puede considerar como una formulación neutra, objetiva, secular, que se fundamenta en un consenso internacional de todas las naciones del mundo que formaron la Organización de las Naciones Unidas, y por ende creo que también se puede decir que se basa en un consenso de todas las religiones del mundo. No conozco ninguna religión que se haya opuesto a la formulación de la libertad religiosa como está formulado en este artículo. Entonces lo voy a leer porque realmente es muy importante. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Ese derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Bueno, me imagino que esta declaración y este artículo también debe de ser conocido por la mayoría de ustedes, pero quiero resaltar algunos elementos que son importantes de este artículo. Y es que la libertad religiosa incluye muchas dimensiones, múltiples dimensiones, y que no se limitan solamente a la libertad de culto, porque muchas veces se piensa que la libertad de culto es un sinónimo de la libertad religiosa, pero realmente no es así. La libertad de culto es solo un aspecto, y en realidad en la libertad religiosa es un derecho que se encuentra en la intersección entre muchos otros derechos, como la libertad de asamblea, la libertad de expresión, la libertad de opinión, la libertad de conciencia, etc. Entonces hay muchos derechos que se integran en la libertad religiosa, y esto es muy importante, tiene dimensiones individuales, dimensiones colectivas, pero quisiera como dejar esto bien planteado, que es mucho más amplio de lo que comúnmente se cree, y tiene muchas más dimensiones, más implicaciones que lo que comúnmente se asume. Bueno, y aquí quisiera referirme nada más a la Observación General 22 del Comité de Derechos Humanos. Es un grupo de expertos que en el año 93 se pusieron a reflexionar sobre el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Bueno, realmente lo que nos dieron es una interpretación, más bien nos dan una línea sobre cuál debería ser la interpretación correcta del artículo 18 que protege la libertad religiosa. Y dicen muchas cosas, dicen que es un derecho
profundo y de largo alcance, y también un derecho que no puede ser objeto de suspensión en situaciones excepcionales. Y aquí viene un tema muy importante, y es que en la filosofía del derecho, digamos, en situaciones de emergencia se pueden limitar ciertos derechos, como por ejemplo la libertad de asamblea o la libertad, bueno, hay libertades, libertad de expresión, se puede restringir en situaciones de crisis. Pero según estos expertos, esto no aplica a la libertad religiosa. Y vamos a ver que esto es importante porque lo que vamos a ver con las restricciones sanitarias que se tomaron para combatir el coronavirus, pues realmente se suspendió en parte la libertad religiosa. En todo caso, se suspendieron dimensiones, algunas de las dimensiones colectivas, ¿no?, de la libertad religiosa. Claro, ahora los mismos expertos dicen que se permite restringir la libertad religiosa para proteger el orden, la seguridad del orden, la salud o la moral pública. Entonces, la salud encontraría aquí una justificación. Pero aquí hay un debate muy importante si es que estas limitaciones están realmente estrictamente necesarias. Y bueno, esto es algo que vamos a ver a continuación. Pero quisiera nada más dejar esto como tema aquí, que realmente es algo excepcional lo que está sucediendo hoy en día, que se esté restringiendo algunas dimensiones de la libertad religiosa, es algo inédito. Y bueno, esto nos debería sorprender mucho más de lo que nos está haciendo, no nos está sorprendiendo. Bueno, para la observación de restricciones de la libertad religiosa, pienso que es muy importante realmente analizar las múltiples dimensiones de la libertad religiosa. Y para esto quiero compartirles una herramienta muy práctica, y es de abordar la sociedad no como una pirámide donde el Estado está arriba y el resto de la sociedad está abajo, sino como una interrelación de diferentes círculos, desde el círculo privado, el círculo de la familia, hasta otros círculos sociales, culturales, el círculo empresarial, el círculo de gobierno y también el círculo de la iglesia o su equivalente, que puede ser la mezquita o la sinagoga o el templo, dependiendo de la religión que sea. Y todos esos círculos, bueno, son círculos que podemos observar, ¿no?, en la sociedad, y lo interesante es que puede haber restricciones de la libertad religiosa en cada uno de estos círculos. Y por eso es tan importante que decía que la libertad religiosa es mucho más amplio que solamente la libertad de culto, porque si solamente nos interesamos por la libertad de culto, entonces solo estaríamos analizando el círculo de la iglesia. Sin embargo, suceden muchas otras cosas en los demás círculos. Uno no puede dejar su religión, como tal vez lo piensan algunos algunos pensadores de la tradición de la laicidad francesa, pero uno no puede dejar su religión y sus convicciones religiosas en la casa. Las convicciones religiosas son parte de todas las manifestaciones, las intervenciones de los seres humanos en todos los círculos de la sociedad. Y por lo tanto, es un derecho que se tiene que respetar. Y aquí no estoy hablando de una subordinación de la religión sobre otros círculos. Esto desde luego que también sería discriminatorio, pero sí es importante reconocer y tratar de observar restricciones a la libertad religiosa en todos los círculos que conforman la sociedad. Bueno, aquí les presento un mapa muy general a modo de introducción que se basa en datos del Pew Research, que es un centro de estudios de encuestas de Estados Unidos, y presenta una medición de las restricciones gubernamentales sobre la religión. Y entonces, bueno, básicamente entre más oscuro, peor, ¿verdad? Hay más restricciones. Entonces lo que vemos es que donde hay más restricciones desde el gobierno de la religión y de las minorías religiosas es realmente en el hemisferio este. Bueno, nosotros aquí estamos en el hemisferio occidental, ¿no? Entonces en el hemisferio
orientales donde se dan más la mayor cantidad de problemas, sobre todo en Medio Oriente, parte de Asia, bueno, en especial Corea del Norte, que es una dictadura comunista, y también parte de África subsahariana. Entonces, eso es como para darles un panorama general de la libertad religiosa. Pero recuerden lo que les dije también, que la libertad religiosa tiene tantas dimensiones que no se limita solamente a la acción del gobierno. El gobierno ciertamente puede restringir la libertad religiosa, pero no es el único actor que restringe la libertad religiosa, porque también puede haber restricción de la libertad religiosa por actores no estatales. Y eso es lo que vemos en el siguiente mapa, también basado en datos del Pew Research Center. Y nuevamente, la leyenda tal vez no está muy visible, pero entre más oscuro, peor es. Y aquí vemos una situación un poquito diferenciada. Vemos que los países donde el gobierno restringe mucho a la religión, también son países donde la sociedad también tiene hostilidades hacia la religión, pero no necesariamente. Hay bastantes países donde hay restricciones de la libertad religiosa que vienen desde la sociedad, pero que no se traduce en restricciones gubernamentales. Entonces es muy importante tener ese panorama completo. Algo que sí podemos observar aquí de entrada es que nuevamente Medio Oriente sale bastante mal, y unos cuantos otros países aquí también, como la India, Nigeria, Yemen, etc. Bueno, entonces nuevamente es como para darles un panorama general. Y aquí les presento un índice de persecución de cristianos entendidos en su sentido amplio. Todas las familias cristianas se consideran en este estudio, que lo desarrolló una ONG internacional que se llama Open Doors. Entonces me refiero a católicos, ortodoxos, protestantes, y luego grupos pentecostales, neopentecostales, evangélicos, otros grupos marginales también del cristianismo, como los Testigos de Jehová. Bueno, y podemos ver que, y eso es nada más un top 50, ¿no? Pero de los países donde se identifica mayor persecución de cristianos, y realmente es esa franja que queda entre, bueno, más que todo está concentrado en Medio Oriente y el norte de África, con algunas otras excepciones como Corea del Norte. Y bueno, es interesante interesarse por cristianos, siendo la religión mayoritaria en el mundo, con muchísima diversidad. Y bueno, eso es lo que vemos aquí. Pero lo que también podemos observar, que hay realmente muy poco en el mapa y en los anteriores. Se relevan muy pocas restricciones de la libertad religiosa en América Latina. Bueno, en lo personal no estoy del todo de acuerdo con esto, porque hay muchas dimensiones, y por eso insisto mucho en esto de la multidimensionalidad de la libertad religiosa, porque hay muchas dimensiones de la libertad religiosa que no están siendo observadas por estas herramientas que les presenté. Y de hecho, lo que podemos observar, por ejemplo, en América Latina, es que hay violaciones de la libertad religiosa en comunidades indígenas, por ejemplo. Bueno, eso es un argumento muy delicado, pero que sí es importante hacer. Y es que en mis investigaciones en los últimos años he podido documentar bastantes casos donde conversos a otra forma del cristianismo o a otra forma de religión sufren todo tipo de discriminación en comunidades indígenas. En Latinoamérica, eso se da en Colombia, se da en México, Guatemala, Brasil, etcétera, con intensidad variada. Pero sí es un aspecto bastante importante a tomar en cuenta. Entonces,
Aquí, por ejemplo, vemos, bueno, algunas ilustraciones, estas son de México, una del estado de Chiapas, en el sur de México, otro del estado de Hidalgo, donde básicamente se dice que a personas no católicas se les niega el acceso a las comunidades, que muchas veces son tierras ancestrales, ¿no? De hace muchos años. Y bueno, aquí es un argumento muy delicado. ¿Por qué? Porque las comunidades indígenas realmente han sufrido muchísima discriminación en América Latina, desde la colonia realmente, desde la invasión ibérica del continente americano. Y por lo tanto es muy importante proteger los derechos de las comunidades indígenas que aún se mantienen y respetar sus derechos de autogobierno, sus derechos sus derechos culturales, derechos religiosos, etc. Y a raíz de esto se implementó algo que se llama la autonomía indígena, y es que en países donde hay comunidades indígenas bastante grandes, incluyendo en Colombia específicamente, bueno, ellos tienen sus propios resguardos, como se llaman, donde se autogobiernan. Y creo que es algo muy bueno, algo muy positivo. Sin embargo, eso es lo positivo. Lo negativo es que al interior de estas comunidades indígenas, personas que se convierten a otra religión sufren todo tipo de persecución. Y bueno, la ilustración que no sé si la pueden ver, dice el personaje aquí que dar palizas es una costumbre, una de esas costumbres, y por lo tanto se tiene que respetar. Bueno, y ahí es donde está el problema, porque por un lado se tienen que respetar las costumbres de todas las comunidades indígenas, pero por el otro, pues consideraría yo que no podemos permitir violaciones a los derechos humanos dentro de las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, esa es una dimensión de la libertad religiosa que es importante y que no debemos de ignorar, pero que no está muy observada en los análisis tradicionales, ¿no? de la libertad religiosa. Y aquí les doy rápidamente otro ejemplo, y es la regulación de la religión por crimen organizado. Y es que esto también es algo que se puede observar en especial en el norte de México, donde los cárteles de la droga, ¿no? tienen mucha influencia, y ahí básicamente cualquier actor que se opone a sus intereses pues puede sufrir represalias. Pero esto aplica también a líderes religiosos, en especial aquellos que trabajan con jóvenes, que los mantienen alejados de las pandillas, líderes religiosos que trabajan con centros de rehabilitación de drogas, etcétera, que van directamente en contra de los intereses del narco, pues sufren represalias. Y bueno, algo que vemos que, por ejemplo, México es el país más peligroso del mundo para ser sacerdote. Ahí asesinan, los narcos asesinan sacerdotes que les incomodan. Entonces, esas son otras dimensiones de la libertad religiosa que son importantes de reconocer. Y aquí me voy a permitir hacer un poquito de publicidad. Hace 2 semanas salió publicado este libro en inglés, The Specific Vulnerability of Religious Minorities, que describe un poco esas tendencias, ¿no? de las violaciones de la libertad religiosa en América Latina. Y si están interesados en adquirirlo, les invito a escribir un correo a info@olire.org. Y también les invito a también mantenerse informados sobre libertad religiosa en América Latina a través del Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina. La página web es olire.org. Y bueno, ahí también les invito a que se registran a nuestro boletín y puedan estar informados sobre las actividades que nosotros desarrollamos. Ok. Bueno, entonces ahora vamos a entrar al primer debate, al primer tema polémico de este webinar, de esta conferencia, y es el debate costarricense sobre la transición a un Estado laico. Tenemos que saber que Costa Rica es el último país de Latinoamérica, me parece que es el último país que sigue siendo un Estado confesional, un Estado católico.
Bolivia también era un estado católico hasta hace poco, hace 10, 15 años esto fue cambiado, me parece que Argentina también, eso fueron los últimos países. Y bueno, y en los años 90 obviamente Colombia, ¿no?, dejó de ser un estado católico y así muchos países de la región, pero Costa Rica se quedó un poco como una excepción dentro de la región. Y bueno, ahora hay cada vez más fuerzas y en el último proceso electoral de las elecciones presidenciales fue realmente un gran tema, ¿no?, en Costa Rica sobre si el país no tiene que moverse hacia un estado laico. Ahora, se da algo muy curioso en Costa Rica y es que se va generando como una especie de coalición un poco de enemigos, porque los que se oponen al estado laico son, por un lado, activistas ateos, seculares, humanistas, laicistas, que trabajan de la mano con evangélicos y lo único que tienen en común es que se oponen a la influencia de la Iglesia Católica. Pero realmente hay un grupo, uno de esos grupos es antirreligioso y el otro grupo, pues desde luego que es muy religioso y bueno, están en competencia directa, ¿no?, con el catolicismo. Entonces, esto ha generado muchísimo debate y nada más como politólogo, como filósofo político, quisiera nada más precisar, dar algunas orientaciones para que podamos tener un debate un poco más informado sobre el tema, porque se están usando muchos argumentos en los medios de comunicación que carecen realmente de un fundamento real. Y entonces esa es la importancia de la investigación, poder aportar algunos criterios que son muy importantes. Pero bueno, hubo varios casos contenciosos, ¿no? Hace un tiempo atrás, bueno, y nuevamente en este periodo, me parece la Asamblea Legislativa ha tenido, la Asamblea Legislativa de Costa Rica, el poder legislativo, ¿no?, del país, ha tenido un presidente que pertenecía a un partido cristiano, bueno, evangélico, y también pues mucha gente se ha quejado de que cómo puede ser que presida la asamblea cuando representa realmente un partido confesional. Y bueno, ya van a ver lo que voy a decir sobre esto, sobre este caso. Y luego hubo una ola realmente en toda América Latina, ¿no?, en los últimos años, de activistas que estaban muy molestos por actitudes patriarcales, ¿no?, de la iglesia, discriminación de minorías sexuales, también todos los casos de abuso sexual que ha habido. Y bueno, se han visto muchos actos de vandalismo con ese tipo de textos, ¿no?, que la única iglesia que ilumina es la que arde, ese tipo de cosas. Bueno, en este caso, pues hacen ejercicio de su derecho a libertad de expresión, pero bueno, el vandalismo pues también es algo problemático, ¿no? Entonces, primero que todo quisiera como dar muy claro algo, y es que la separación entre la iglesia y el Estado es algo muy importante, es un ideal que debemos de tener, pero hay que reconocer algunas cosas. Primero, que también voy a dar un paso atrás. ¿Qué significa la separación entre la iglesia y el Estado? La separación entre la iglesia y el Estado es una política del Estado que instituye una distancia saludable entre la iglesia y el Estado. Y es decir, ¿qué es lo que significa? Que la iglesia no puede ya intervenir en los asuntos internos del Estado, como sucedía, por ejemplo, en la Edad Media, ¿no?, donde el obispo o el papa era el que coronaba al rey, ¿no? Entonces había una subordinación, ¿no?, del poder político al poder eclesiástico. Bueno, inversamente también ha habido muchos episodios donde el Estado ha querido tener injerencia en los asuntos internos de la iglesia. Y de hecho, cuando en el mapa
que les enseñé, hay muchos países donde hay bastante injerencia de los gobiernos en las religiones. Entonces, esa separación ahí no está respetada. Entonces, funciona en ambos lados. Y esto es muy importante. Es un elemento esencial de la democracia. Eso es lo que se considera. Pero la separación entre la Iglesia y el Estado no es lo mismo que la separación entre la fe y la política. ¿Y eso por qué? Por lo que les dije. La naturaleza humana, bueno, las personas simplemente son religiosas y tienen su derecho de vivir y expresar su religión en todos los círculos de la sociedad, no solamente los círculos privados, pero también los círculos públicos. O sea, una persona musulmana no deja de ser musulmana cuando empieza a hacer política. Y así como comunistas tienen inspiración en el comunismo, o liberales tienen inspiración en el liberalismo, pues cristianos van a tener inspiración en el cristianismo y los pueden expresar en una sociedad democrática, donde cualquier actor de la sociedad civil, que sea un sindicato, que sea una cámara empresarial o una iglesia, una comunidad religiosa, pueden expresar sus puntos de vista y pueden hacer partidos políticos. Esa es la teoría. Y si no les gustan esos partidos políticos, pues entonces no voten por ellos. O sea, es que en la democracia hay un juego de minorías y mayorías y así como funciona. Pero tiene que haber una libre expresión de ideas. Entonces, no podemos confundir la separación entre la Iglesia y el Estado con la separación entre la fe y la política. La primera hay que defenderla, hay que aceptarla. La segunda, más bien es imposible evitarla, pero también es necesaria, es importante. Y si tratamos de limitarlo, limitamos algunas de esas dimensiones de la libertad religiosa que les presenté al inicio de esta conferencia. Bueno, aquí hay otra cosa que es muy importante, y es que cuando hablamos de política religiosa, todos los estados del mundo tienen algún tipo de política religiosa. Entonces, no hay estado en el mundo que no tenga política religiosa. Eso es muy importante reconocerlo. Y esa política religiosa puede ser más o menos fuerte, puede ser más o menos limitante para las religiones. Entonces, hay cuatro elementos en la política religiosa. Primero, la religión oficial. Y bueno, sobre eso gira el debate, ¿no? en Costa Rica, que bueno, es un estado confesional católico, tiene una religión oficial. Y bueno, la pregunta es si tiene que dejar de tener esa religión oficial, ¿verdad? Pero luego, y eso es muy importante, hay tres otros elementos que para mí, a mi criterio, son mucho más importantes de política religiosa. El apoyo a la religión en general, porque hay muchos estados que le dan apoyo a las religiones, tal vez apoyo económico, apoyo político, apoyo cultural, etc. O sea, hay muchas cosas de esas que se dan. También puede haber regulación de la religión mayoritaria, donde, bueno, en un país tal vez hay una religión que es la de la mayoría de la población, pero el Estado la regula. Y entonces, básicamente está, en cierta medida, infringiendo el principio de separación entre la Iglesia y el Estado porque interviene en la religión. Y luego hay discriminación de religiones minoritarias, que eso también es lo que se da. Entonces, todo esto son nuevamente dimensiones de la libertad religiosa vista desde el Estado. También está la acción de actores no estatales, pero voy a hablar nada más del Estado aquí. Y todos estos son elementos de esto. ¿Y qué es lo que queremos? Y eso aquí es muy importante, que haya libertad religiosa. ¿Y qué es lo que queremos más que todo? Y nuevamente insisto, eso es muy importante. Primero, queremos que no haya favoritismo de ninguna religión, en especial que no haya favoritismo de la religión mayoritaria, ¿verdad? Eso es lo más importante. Segundo, que no haya discriminación de las religiones minoritarias. Esos son, si hay eso, podemos considerar que hay libertad religiosa. Luego, el tema, si hay una religión oficial o no, esto es nada más simbólico. Ahora, los símbolos importan y realmente el ideal es tener un estado neutro, ¿verdad? Pero el tema en Costa Rica es
que si se modifica la naturaleza del Estado y se adopta un Estado laico en lugar del Estado, de Estado confesional católico, bueno, eso sería un cambio importante según para muchos, pero ¿qué sucede con los otros elementos? En especial el favoritismo de la religión mayoritaria y la discriminación de las religiones minoritarias. Me parece que esto es mucho más importante que si el Estado tiene una religión oficial o no. Y voy a explicarles un poco esto con datos. Y aquí, algo que les va a sorprender, voy a comparar a Costa Rica en estas 4 variables con las democracias occidentales de mayoría cristiana, las democracias del tercer mundo, también de mayoría cristiana, los países musulmanes y los otros países. Bueno, ¿y qué es lo que vemos? Y esto es lo interesante, que en cuanto a religión oficial, bueno, la mayoría de los países del mundo no tienen religión oficial, es cierto, pero un poco más de la mitad de los países musulmanes sí, pero las democracias occidentales, casi el 20% de las democracias occidentales, estamos hablando de Reino Unido, de Alemania, de Suecia, o sea, de países que se consideran como muy democráticos. Bueno, esos países tienen una religión oficial. En Reino Unido, por ejemplo, la religión oficial es la religión anglicana. Y también hay sectores que lo critican, que no están de acuerdo, pero no deja de ser un país democrático y un país donde se respetan los derechos de las minorías religiosas. Eso es lo que tenemos que ver. Y eso es aquí lo que es importante. Entonces, ahora veamos hay muchos tipos de apoyo religioso, no me da el tiempo de detallarlos uno por uno, pero de los hay uno imaginables, Costa Rica solo tiene 7. Y en eso está realmente por debajo del promedio de las democracias occidentales, bueno, y un poquito por encima de las democracias del tercer mundo. Pero está mucho mejor en comparación con países musulmanes. Y lo mismo aplica a la regulación de la religión mayoritaria y la discriminación de religiones minoritarias. Inclusive muy interesante porque en Costa Rica hay más limitaciones para la participación política de ministros católicos que de ministros evangélicos. Y esto tiene que ver con el hecho de que Costa Rica sea un Estado católico. O sea, un ministro evangélico puede participar en política, pero un ministro católico no lo puede hacer. O sea, hay como, más bien, a pesar de ser un Estado católico, una desventaja de la Iglesia Católica. Y bueno, aquí hay muchos elementos, pero aquí lo importante que quiero dejar es que en Costa Rica no hay realmente muchos elementos de favoritismo de la religión mayoritaria. Está el respaldo simbólico, y es que hay una religión oficial, y seguramente sí, se aleja del ideal de un Estado neutro. Pero no hay realmente, y esos son los datos, muchos aspectos, muchos elementos de favoritismo de la religión mayoritaria. Y tampoco, y eso también es importante, hay muy poca discriminación de las religiones minoritarias. Entonces, donde hay casos de favoritismo de la religión mayoritaria, hay que corregirlos, pero eso no se corrige cambiando la naturaleza del Estado. Nuevamente, tal vez sí hay que cambiar la naturaleza del Estado, pero eso nada más es a nivel simbólico. Pero lo que hay que ver es corregir donde hay realmente problemas que atentan contra la libertad religiosa. Y entonces me parece que es mucho más importante eliminar las pocas, porque son pocas, las pocas instancias de favoritismo de la religión mayoritaria y eliminar las pocas instancias de discriminación de las religiones minoritarias. Es mucho más importante para mí que estarnos preocupando por un tema simbólico. Eso lo podemos ver luego. Además, y esto también es muy importante, ¿qué tipo de Estado laico se tendría? ¿Un Estado laico donde se respetan los derechos de las minorías religiosas? ¿O un Estado laico antirreligioso, como es el Estado de México, por ejemplo, inclusive el Estado de Francia? ¿O un Estado laico como el de Estados Unidos, que si bien es laico, hay referencias religiosas en política continuamente y seguramente más de la cuenta, ¿no? En cambio, si tomamos el ejemplo del Reino Unido, un Estado confesional,
pero donde no hay tantas referencias a la religión en el debate público y donde tampoco hay mucho favoritismo de la religión mayoritaria y discriminación de religiones minoritarias. Quiero nada más dejar estos elementos para el debate y aquí voy a seguir con el otro tema que es de mucha actualidad también y es el tema del efecto de las restricciones sanitarias para combatir el COVID-19 sobre la libertad de culto y la libertad religiosa en general. Y bueno, aquí quiero hablar un poco de las consecuencias políticas del coronavirus. Entonces, primero, las medidas sanitarias que se están tomando. Bueno, hay diferentes criterios que existen, ¿no?, sobre esas medidas. Algunos, la mayoría, pienso yo, consideran que están justificadas. Aquí estamos en una situación de crisis sanitaria, tenemos que cuidar la salud y por lo tanto, pues, se justifican que se tomen pues, todas las restricciones, toques de queda, confinamiento, limitaciones para salir a espacios públicos, etcétera. Se considera que esto es justificado. Bueno, hay algunos que consideran que están insuficientes, ¿no? Siempre están los que se quejan de eso, y luego hay otros que consideran que están exagerados. Bueno, ese sería el caso, por ejemplo, del presidente Bolsonaro en Brasil, el presidente Daniel Ortega en Nicaragua, el presidente Trump en Estados Unidos, inclusive. Son personajes muy diferentes ideológicamente, pero que consideran que estas medidas no hay que tomar demasiadas. Bueno, pero sea como sea, independientemente del criterio que se tenga sobre estas medidas que se están tomando, tienen efectos, tienen consecuencias económicas bastante fuertes, porque realmente nos están llevando a una recesión económica global. Tienen consecuencias ambientales, el hecho que se estén usando menos aviones, etcétera. Bueno, pues creo que es positivo para el medio ambiente, y también tiene consecuencias políticas, y aquí hay muchas consecuencias políticas para el desarrollo de elecciones. O sea, imagínense, es muy difícil. En Uruguay se canceló, o sea, se postergó un proceso electoral porque no se podían cumplir las medidas sanitarias, por ejemplo. El ejercicio de la oposición parlamentaria es mucho más complicado. Por ejemplo, si los parlamentos durante un buen tiempo no sesionaban, entonces realmente no se hacía ningún control político, ¿verdad? Por ejemplo, y el gobierno pues podía actuar sin contrapeso legislativo. La oposición extraparlamentaria, pensemos en las marchas, las manifestaciones, todas esas cosas, pues se han vuelto como más difíciles. O sea, sí se puede, hay cosas que se hacen y hay muchas formas de protesta a través de las redes sociales, pero no se pueden hacer bloqueos de calle, por ejemplo, como se hacía antes. En este momento esto queda prohibido. Entonces hay un montón de consecuencias políticas. Y bueno, hay toda una lista que podemos pensar, pero nuevamente, muchos consideran que esas restricciones políticas están justificadas porque estamos combatiendo una epidemia, ¿verdad? Pero bueno, lo cierto es que hay restricciones, hay consecuencias, y también hay restricciones sobre la libertad religiosa. Entonces entremos en materia. Pero antes quiero darles primero una tipología muy general de las respuestas que han tenido grupos religiosos al coronavirus. Pues la mayoría realmente, y aquí me baso en información empírica de América Latina, la mayoría han sido obedientes, colaboraron, inclusive han implementado políticas o programas humanitarios, de solidaridad, etc. Entonces ha habido mucha obediencia. Luego ha habido bastante adaptación y reinvención, porque muchos servicios religiosos ahora se hacen en línea, por ejemplo. Inclusive las comunidades judías que en Shabbat normalmente no pueden usar dispositivos electrónicos según su religión, pues ahora lo están haciendo para transmitir sus servicios religiosos, etc. Entonces hay mucha reinvención, ¿no? Que es muy interesante observar. Y luego hay unos cuantos grupos religiosos que tienen una voz crítica.
Y aquí quiero dejar esto dicho, y es que me sorprende que esa voz crítica realmente sea tan limitada. No hay realmente mucha oposición. La mayoría, la gran mayoría de los grupos religiosos han actuado en obediencia total. Y supongo que eso es algo bueno, pero me sorprende que no se esté, no escuchemos más preocupación sobre la restricción inédita y extrema de la libertad religiosa que ha implicado las restricciones sanitarias. ¿Por qué? Bueno, y sí ha habido algunas oposiciones. Hace poco la Iglesia Católica en Costa Rica, por ejemplo, salió a decir en el diario Extra que el gobierno discrimina a la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque bueno, permiten que asistan ahora 75 personas a misas, pero lo consideran como algo discriminatorio porque hay otro tipo de espacios donde se permite la llegada de más personas, como los supermercados, por ejemplo. Entonces, ¿aquí hay discriminación o no? Esa es una pregunta. Bueno, eso puede ser tal vez un poco exagerado hablar de discriminación, pero sí hay restricciones de la libertad religiosa y de la libertad de culto, y es importante que estemos atentos a eso. Bueno, y entonces, ¿de qué limitaciones a la libertad religiosa estamos hablando? Bueno, primero hubo, y con esto voy a terminar, pero primero hubo acusaciones contra actores religiosos. Acusación, la primera fue que los actores religiosos han sido responsables de la propagación del virus. Y bueno, en cierta medida sí tenían razón, porque a través del canto y la saliva, ¿no?, que se desprende de los cantos en los servicios religiosos, se han contagiado muchas personas. Entonces, hasta cierto punto era cierto, pero es desde la perspectiva de la libertad religiosa muy fea que se estén haciendo ese tipo de declaraciones. Luego se dice que algunos grupos religiosos marginales están aprovechando de la crisis para hacer proselitismo por medio de redes sociales. Yo creo que están ejerciendo su derecho, ¿no?, de libertad religiosa. Y luego también se ha acusado a actores religiosos de ser realmente, ¿cómo se llama? De ser responsables de oscurantismo, porque aquellos pocos que se han expresado en contra de las medidas sanitarias, por las razones que sean, buenas o malas razones, pues se les ha acusado de oscurantismo. Y bueno, pero vivimos en una sociedad donde todos los grupos, por más extraños que nos parezcan, deberían de tener libertad de expresión, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante. Luego, ha habido restricción de la libertad de culto. O sea, durante mucho tiempo y en muchos países todavía no se pueden celebrar cultos físicos. Y esas son restricciones objetivas que hay. Y nuevamente, pueden ser muy justificadas porque queremos combatir el virus, pero no deja de ser algo muy radical. Luego hay un incremento de riesgo relacionado con el ejercicio de la actividad religiosa, en especial aquellas personas, actores religiosos que trabajan en proyectos humanitarios de atención a víctimas del coronavirus, etc. Entonces, bueno, ha habido un incremento de riesgo, y eso también es una limitación práctica, ¿no?, al ejercicio de la libertad religiosa. Y luego ha habido un incremento del riesgo de la persecución religiosa en algunas partes, y aquí voy a darles algunos ejemplos. En Nicaragua se ha obligado a las personas a participar en servicios religiosos cuando ellos no querían, porque estaban preocupados, ¿no?, por contagiarse. Y luego ha habido casos en México, donde, bueno, y muchos países donde gobiernos han manipulado, gobiernos locales han manipulado, han utilizado el tema de salud para restringir aún más para discriminar aún más a minorías religiosas. Bueno, en México los actores religiosos que hacen trabajo humanitario han sufrido mayor riesgo de extorsión, etcétera, etcétera. Entonces ha habido varias cosas que también es importante mencionar. Las preguntas con las que quisiera terminar es, bueno, estas restricciones de la libertad religiosa
son disproporcionales o no, ¿verdad? Y la libertad de culto es una actividad esencial o no. Aquí me comentaron que las licorerías en México están abiertas, es una actividad esencial, pero las iglesias no lo están, ¿verdad? Entonces, bueno, es disproporcional, pareciera que sí, ¿no? Y bueno, ¿qué será el escenario post-corona y los efectos sobre la libertad religiosa? ¿Serán duraderos o no? Con esto termino y pues encantado de escuchar sus preguntas. Perfecto, muchísimas gracias, Denis, por esta exposición interesantísima. Como un comercial para nuestros estudiantes, vamos a tener a Denis muy pronto, este tercer cuatrimestre, como docente en la Escuela de Estudios Generales, impartiendo un curso sobre Medio Oriente, contexto y realidad, que va a ser un curso equivalente o equiparable a globalización, ambiente y desarrollo. Entonces, para los que no han llevado ese curso y les interesa el enfoque de Denis, pues lo van a poder llevar y matricular en el tercer cuatrimestre. Y bueno, creo que esta conferencia, Denis, nos ha venido a desmitificar muchísimas cosas. Eso es lo que más me ha gustado, ¿verdad? A veces perdemos de perspectiva la dimensión de que la libertad religiosa es un derecho humano. Igual que cualquier otro derecho humano, en ese sentido no basta simplemente decir, bueno, usted crea en lo que quiera y ya, sino que tiene que haber una tutela efectiva por parte de los estados que implique, como decías, esa dimensión más amplia, un poco para recapitular o resumir los puntos principales, de poder manifestar y vivir acorde con esas creencias en la esfera de lo público también, en todas esas esferas que manifestaste. Y en ese sentido, también importante, y para resumir de los principales puntos de la exposición, hay diferentes tipos de laicidad o de Estado laico y no todos implican una antirreligiosidad, ni tampoco implican desconocer que hay una gran diferencia entre la partición institucional y normativa de Estado-Iglesia y la interrelación y la retroalimentación que hay entre los diferentes sistemas sociales. Por ejemplo, a nivel jurídico, siempre hablamos que la moral, la religión, la ética, el derecho son órdenes normativos independientes. Esto significa pues que todo su orden, su lógica interna, sus sistemas de sanciones deberían estar claramente delimitados, pero esto no permite llegar a ignorar que se retroalimentan y que desde luego que el derecho, las instituciones políticas, jurídicas, etcétera, son formadas por personas con creencias, con valores, con perspectivas, y en democracia, ya para concluir y comenzar a ver las preguntas que nos estén poniendo en el chat, que ya está abierto, pues eso implica que se pueden manifestar, todas estas posiciones son válidas en el juego político, se deben respetar, y como mencionó Denis, pues al igual que se nutren las posiciones ideológicas de escuelas o tendencias políticas, económicas, etcétera, también lo puede ser desde un marco religioso y eso es parte del juego democrático. Entonces vamos a ver qué preguntas encontramos del público. Nos dicen, en la realidad de Costa Rica, ¿qué tan cerca o lejos estamos del Estado laico, Denis? Sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, Costa Rica es un país maravilloso, es la democracia más antigua de América Latina. Con Venezuela, pero ya no me gusta hablar de Venezuela como una democracia. Pero bueno, técnicamente sería más antigua que Costa Rica. Y en esa democracia, pues algo que tiene Costa Rica es que es un país que es muy difícil de reformar. Y a nivel político resulta muy complejo implementar ese tipo de cambios constitucionales tan importantes como la transición a un Estado laico. Ahora, en este momento, bueno, se habló mucho del Estado laico, eso fue un gran debate durante el último proceso electoral. Ahora realmente hay otras prioridades, ¿no?, en la agenda política, pero bueno, el tema siempre está por ahí. Ahora, hay algo que está interesante, es que el mismo sector católico ahora se está quejando de que están siendo discriminados en el contexto del coronavirus. Pero de donde estamos muy cerca es de casi tener una libertad religiosa
perfecta, ejemplar en Costa Rica. Porque, como les decía, realmente no hay favoritismo exagerado de ningún grupo religioso, ni tampoco hay realmente discriminación real de minorías religiosas. Aún así, siento que con las medidas que se están tomando para combatir el coronavirus, sí hay, se pusieron, entre paréntesis, varias dimensiones de la libertad religiosa, ¿no? que lo mencioné. Sí, bueno. Muy bien, hay otras dos preguntas que las voy a resumir en una sola para poder responder otras, y es, si tuviéramos un Estado laico, A, ¿cuál sería la repercusión económica en Costa Rica? Y B, ¿cuál sería la repercusión a los cultos, a celebrar el culto? Claro, bueno, la repercusión económica, pues no creo que habría ninguna, o de forma indirecta, porque me parece que es mucho más importante que nos preocupemos justamente por resolver los problemas más urgentes. Ahora, ahí es un tema de preferencias políticas, de cuáles son los temas más urgentes, pero me parece a mí que la economía es mucho más urgente que algo simbólico como la naturaleza confesional o no del Estado. Entonces esa es la primera respuesta. La segunda respuesta, ¿qué consecuencias tendría para los cultos? Bueno, esto depende del tipo de laicismo, del tipo de laicidad que se implemente. Si se implementa una laicidad antirreligiosa, podríamos estar peor de como estamos ahora. Y si se implementa una laicidad donde se acepta el pluralismo religioso, pues ahí sí, claro, sería como el modelo ideal, me parece a mí, un Estado neutro donde haya libre participación de todos los grupos religiosos. Muchas gracias, Denis. Por aquí hay un comentario, esto es más un comentario que una pregunta y es muy a tono con lo que vos manifestaste. Dice, si bien en Costa Rica se menciona el catolicismo como religión del país, la verdad es que en este país la iglesia no interviene en nada. De lo contrario, nunca se hubiesen aprobado ciertos temas de actualidad. Yo percibo a Costa Rica como un Estado laico desde ya. Y otra pregunta que dice, ¿qué tan necesario a nivel mundial es que Costa Rica sea Estado laico? Vamos a responder tal vez a esta de la importancia, luego leer un comentario y una pregunta más. Lo más importante es que no haya subordinación del Estado a ninguna iglesia. Bueno, y desde ese punto de vista no lo hay, y entonces hay realmente una separación entre iglesia y Estado. El tema de la naturaleza confesional o no del Estado es otro tema, que les decía que principalmente simbólico. Perfecto. Voy a leer un comentario y luego voy a resumir varias de las preguntas que van en el mismo sentido. El comentario es de un observatorio de realidades en Colombia, de Justapaz. Dice, cordial saludo, hablamos desde Justapaz, Colombia. Ojalá pudiéramos ver formas de articularnos. En Colombia hemos participado de la elaboración de política pública de libertad de cultos con un énfasis en procesos de construcción de paz, libertad religiosa. Entonces, tal vez ahora les puedes reiterar los medios de contacto, Denis, por un lado, para que puedan hacer el vínculo con este otro observatorio, y por otro lado, también para las preguntas que se van a quedar sin responder, que tengan posibilidad de escribirte los chicos por ahí. Y ya para culminar, entonces, voy a resumir varias de las preguntas planteadas que tienen que ver con el escenario COVID-19 y medios digitales. Entonces, por ejemplo, si se ha dado censura religiosa en medios digitales a partir de la pandemia, ahora que la virtualidad ha ayudado a las personas a sentirse más confiados, si opina que ha ayudado a sentirse más confiadas a participar en la religión, ¿verdad? Con estos medios virtuales, y si ha implicado un aumento de religiosidades en América Latina. Entonces ahí van 3 preguntas, pero relacionados con los cambios que se han dado a raíz del COVID-19. Ok, muy bien. Bueno, yo ya compartí los datos de contacto de mi institución, olire.org, y el correo de contacto info@olire.org, y ahí pues podemos
contestar también más preguntas que surjan luego. Y quiero también saludar la labor de Justa Paz en Colombia a favor de la paz, de la construcción de la paz, que ha sido pues, realmente ejemplar. En cuanto a las preguntas, espero acordarme de todos. Digamos, no ha habido censura en los medios de comunicación, ni en Costa Rica ni en otros países. Sí la ha habido en Cuba, claramente, donde primero se invitó a actores religiosos a expresarse y luego, cuando se dieron cuenta que habían criticado también al gobierno, se les censuró. Entonces, eso se ha dado también en Venezuela, pero en Costa Rica no. Y es porque lo que se ha limitado con las medidas sanitarias ha sido dimensiones colectivas de la libertad religiosa, pero dimensiones individuales realmente, que yo sepa, no se han restringido aquí de ninguna forma. Y bueno, si esto aumentó la religiosidad, pues de alguna forma sí, o sea, hay varios grupos religiosos que se reinventaron, que están ahora interactuando con grupos, con sus seguidores a través de redes sociales, pero otros se quejan de que la calidad de esa relación es menor, porque es un vínculo mucho más indirecto, y se quejan de que la parte espiritual de la vivencia religiosa en grupo, en una asamblea, en una congregación, sí desapareció. Entonces, aquí hay digamos, argumentos a favor o en contra sobre ese tema. No sé si contesté todas las preguntas. Me parece que se me fue una. Sí. Sí, no, estaban relacionadas en todo caso, que era si esto había instado estos nuevos mecanismos a que las personas participen más. Entonces, por eso las vinculé, porque estaban las dos relacionadas. Bueno, y tal vez para concluir, como estamos bastante puntuales, voy a agregar estas últimas dos porque están muy interesantes las dos y creo que podemos tomarnos 5 minutos adicionales de tiempo. Luis Fernando pregunta, dentro del panorama latinoamericano en relación al derecho y ejercicio de la libertad religiosa, ¿cuál es su opinión sobre el posicionamiento actual del denominado movimiento New Age latinoamericano o espiritualidades contemporáneas, la ingesta de plantas de poder, grupos de clase media urbana y sus vínculos con especialistas rituales y pueblos o culturas originarias? Y la otra pregunta, y esta sí sería tal vez la última, es tu comentario sobre la ley de objeción de conciencia y de ideario y la posible transformación en el Estado de Derecho. Tal vez sobre la ley de objeción de conciencia. Sí, ok, muy bien. Bueno, sobre la primera pregunta, bueno, lo que hemos visto es que se han generado más que todo desde los años 90 los llamados nuevos movimientos religiosos. Y entonces estos nuevos movimientos religiosos, los New Religious Movements, pues han ido emergiendo y esto ha sido posible justamente porque ha habido libertad religiosa y pues me parece pues muy bueno que todos esos grupos religiosos puedan expresarse y participar del espacio del mercado, ¿no? de las opciones religiosas. Y también es muy interesante que estén rescatando elementos de las culturas originarias. Claro, no sé si este tema de la ingesta de plantas de poder realmente sea algo beneficioso desde la perspectiva de la salud pública. Y aquí pues entramos otra vez en un debate muy parecido con el tema de las restricciones del coronavirus. Pues aquí es un argumento de salud que termina siendo más importante que un argumento religioso. Y bueno, siempre hay ese tipo de cosas, ciertamente, y sí, a veces hay elementos de ciertas religiones. Hay religiones que practican sacrificios humanos. Bueno, tenemos libertad religiosa, pero eso sí no lo vamos a permitir. Y hay argumentos filosóficos muy fuertes para no permitirlos sin incumplir la libertad religiosa. Pero bueno, sobre el tema de la ley de objeción de conciencia, les confieso que debo investigarlo un poco más, pero sí existe como esa idea de que sea una forma
de transformar el país en un Estado laico, entrando por la puerta de atrás, ¿no? Por el backdoor, y de ahí aprovecharse de una ley para realmente cambiar la naturaleza constitucional del Estado. Algunos tienen esa preocupación. Lo cierto es que la objeción de conciencia también es algo muy importante que debe de respetarse cuando hablamos de la libertad religiosa. Y entonces, aquí, por ejemplo, un médico que por su conciencia no quiera aplicar abortos, pues no debería de tener la obligación de hacerlo, digamos, dentro de la filosofía de la libertad religiosa. Esa libertad de conciencia se debería de respetar. Al mismo tiempo, no quiere decir que necesariamente se tengan que prohibir estas opciones al resto de la población, pero sí respetar la objeción de conciencia, por ejemplo, de personal médico. Bueno. Sí, muy interesantes las preguntas. Por ejemplo, el tema de la ley de objeción de conciencia en relación con la prestación de servicios públicos. Vos mencionaste los médicos, o por ejemplo ahora en Costa Rica que acaba de entrar en vigencia el matrimonio entre personas del mismo sexo, que ya de ahora en adelante simplemente matrimonio. Por ejemplo, si el notario público tendría o no tendría derecho de negarse a otorgar un matrimonio. Entonces son temas muy interesantes. Con respecto a la pregunta anterior, también interesante porque el hecho de que un movimiento se reconozca o no como una religión, ¿verdad? El hecho, por ejemplo, de que yo tenga ciertas prácticas de estas ancestrales de consumo de X planta, que yo pueda manifestar que eso es una religión, eventualmente también tiene efectos prácticos y concretos en el ejercicio de ciertos derechos, ¿verdad? Si yo puedo invocarlo como una religión, me da acceso a ciertos derechos. Por ejemplo, yo como vegana recientemente celebré una decisión de una corte en otro país internacional que les daba a los veganos el derecho de alegar el veganismo como una religión, que uno diría, ¿y qué sentido tiene eso? ¿Qué payasada? Pero en realidad no, porque por ejemplo, para exigir cierto tipo de alimentación en un hospital público o en algún otro lugar, sí tiene al final efectos concretos. Entonces es muy interesante la pregunta. Así que bueno, Denis, te agradecemos muchísimo este espacio de hoy. Creo que todos hemos aprendido mucho. Por ahí están agradeciendo todos los participantes. Les agradecemos a ustedes también su asistencia, el respeto con el que han planteado las preguntas en un tema que puede ser sensible para muchas personas o que pueden tener diferentes perspectivas. Han sido intervenciones muy, muy interesantes todas. Esperamos tener muchas actividades de este tipo y estarnos viendo pronto con más webinars sobre estos temas. Muchísimas gracias por el espacio y pues seguimos a sus órdenes. Muchas gracias. Perfecto. Gracias a todos y que pasen una buena tarde. Vamos a detener la grabación y la grabación se les puede facilitar posteriormente.